Dijimos semana cortita, pero muy importante en términos económicos. Nos acompaña Osvaldo Giordano, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, ex ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, ex titular del ANSES, organismo nacional. Buenas noches, Osvaldo. Y primera pregunta, ¿qué fue lo más importante que pasó entre el lunes, martes y miércoles de esta semana? ¿Cómo viste la implementación de las medidas? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, creo que los primeros días fueron muy positivos para la estrategia del gobierno, porque salir del cepo después de tantos años de haber mantenido esta estrategia de muchísimos controles, bueno, liberarlo implicaba un riesgo cierto de qué podía llegar a pasar. Evidentemente, los operadores económicos entendieron de que el plan tenía consistencia, tenía el gobierno, sobre todo el Banco Central, capacidad de defender la banda con la cual se diseñó la salida del cepo, y estos primeros días confirmaron eso. Yo creo que un gran alivio, no solo para el gobierno, sino para toda la población, de que no haya sido con sobresaltos como muchas veces en el pasado pasó en Argentina. Giordano, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Julián Caña te saluda. ¿Cómo andás? Muy bien. Cristina Fernández salió a cuestionar duramente las medidas económicas y ella habló de que este plan a mediano plazo puede fracasar porque no hay incentivos a la producción. Es solamente una cuestión, ella habla de timba financiera. ¿Cómo ve a mediano y largo plazo este nuevo programa económico? Mira, no le podemos pedir más de lo que puede dar un plan enfocado en el ordenamiento financiero y cambiario. La política cambiaria no arregla todo, ni mucho menos, no arregla el montón de problemas que viene acumulando la Argentina desde hace décadas, y por lo tanto, desde ese punto de vista es cierto, faltan un montón de cosas, y tal vez el punto más débil, me parece, de los anuncios, tanto de lo que firmó el acuerdo con el fondo, que por ahí el fondo no se mete en cuestiones de crecimiento, el fondo está más centrado en el corto plazo, en la cuestión de la estabilización de la economía, pero en los anuncios de los funcionarios tampoco hubo una mención a las reformas que siguen pendientes en Argentina. Hablemos del tema previsional, el tema tributario, los problemas de infraestructura, bueno, un montón de factores que hacen que la Argentina no crezca de hace décadas. En ese sentido es cierto. Pero bueno, no es culpa del plan, sino probablemente de lo que le falta al plan, que es todas estas reformas. El gobierno las planteó en su momento, ¿no? En el acta de mayo estaba bastante claro un inventario de cambios que había que hacer, que bueno, lamentablemente eso quedó bastante dormido, escondido, y esta hubiese sido una buena oportunidad, ¿no?, para volverlo a plantear. Pero bueno, sigue abierto eso, pero mientras tanto era muy importante salir del cepo, era muy importante corregir esta debilidad que tenía el Banco Central, un Banco Central sin reserva, un Banco Central sin capacidad de regular los aspectos monetarios y cambiarios que corresponden a un Banco Central, y en ese sentido sí hubo un progreso grande respecto a la semana pasada. En la competitividad, en lo que hace a la inversión, al empleo, no hemos cambiado mucho respecto a la semana pasada. En términos de estabilidad macroeconómica, de tener un Banco Central con mayor capacidad para ordenar lo financiero y cambiario, sí, hemos hecho un progreso. Osvaldo, hasta antes de los anuncios de las medidas, el dólar era 1.350, 1.380, más o menos en ese rango. Para los exportadores y demás parecía un dólar bajo. Pedían sectores mayor competitividad, es decir, aumentar el tipo de cambio. Cerró la semana 1.160 en el minorista, con lo cual ese problema pareciera ser que se haya acrecentado. ¿Qué mirada tenés respecto de esa discusión que parece que todavía va a tener mucho recorrido, porque ese problema, como dicen los industriales, no está solucionado ni mucho menos? Totalmente, yo creo que para los industriales, digamos, salvo para por ahí la minería y los hidrocarburos, que bueno, tienen una lógica distinta, para el resto de la producción argentina, los problemas de competitividad siguen tan o más grandes que la semana anterior, porque como bien vos señalás, y un poco lo alertamos en el informe que hicimos en el IERAL antes de que abrieran los mercados, ¿no? Durante el fin de semana, en el sentido de que aún con el dólar en la punta máxima, si cerca de los 1.400, era un alivio, pero no era un alivio decisivo, es decir, no te resuelve todos los problemas de competitividad.
Si nos vamos a la banda, a la parte baja de la banda, peor todavía, y de hecho yo creo que hay sectores como el agro que están peor ahora que la semana pasada. En ese sentido, insisto, lo que pasa es que no le podemos pedir a la política cambiaria que resuelva problemas que hay que resolver por otro lado. Es decir, la política cambiaria no te puede resolver lo mal que impacta a ingresos brutos, las tasas municipales, o la falta de infraestructura, o la mala legislación laboral, o lo perverso que es la ley de coparticipación, o los problemas que tiene el sistema educativo que no prepara bien a la gente. Es decir, todas esas cosas siguen pendientes. No las va a resolver, no puede resolver el Banco Central. Es cierto también que son mucho más difíciles de resolver, pero es lo decisivo. Acá lo que se hizo es un cambio importante, necesario, imprescindible, de salir de un cepo que es algo muy perverso desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, pero para nada justifica, digamos, la euforia en el sentido de decir que ya está todo hecho y que ahora vamos a disfrutar los resultados de esto. Todo lo que queda es mucho más difícil lo que se hizo, y por eso deberíamos tomar con prudencia este primer paso en pos de avanzar en los otros temas que son imprescindibles para darle respuesta a los sectores productivos, que los problemas de competitividad, el agua está cerca del cuello y sigue estando ahí, y probablemente a futuro se agrave, porque con este esquema cambiario el Banco Central lo puede defender, pero un esquema cambiario que no le va a dar competitividad cambiaria. La competitividad la tenemos que ganar en los otros aspectos que siguen pendientes. Osvaldo, última pregunta, y te traigo a la realidad de Córdoba y a la conciliación a la que convocó la Corte Suprema por el tema de la caja de jubilaciones, la deuda del ANSES. Fuiste titular de la Caja, ex ministro de Finanzas, también titular de ANSES. Nos interesa especialmente tu mirada sobre esto. ¿Qué crees que puede pasar y cómo va a terminar dirimiéndose este conflicto que es tan gravoso para las finanzas cordobesas? Efectivamente, es algo muy importante para las finanzas de Córdoba. En realidad no es solo para las de Córdoba, porque son 13 provincias, exactamente. Tienen varias provincias el mismo problema parecido, en algunos casos incluso más importante que el de Córdoba. Yo no tengo ninguna duda de que es un juicio que van a ganar las provincias y que demuestra aspectos endebles, ¿no?, de este ajuste fiscal muy importante que hizo el gobierno nacional y que ha dado muy buenos resultados, pero que se basa en muchos aspectos, en cuestiones que hay que corregir, y una es esa. ¿Qué puede llegar a pasar? Nunca lo sabemos, digamos, porque la justicia tiene sus tiempos, pero no me cabe la menor duda de que es un juicio que van a ganar las provincias, porque en la ley y el sentido común indican de que no tiene ningún sentido que la nación use fondos de las provincias para cubrir el déficit de algunas provincias, las que transfirieron sus cajas, y se niegue a dar el mismo tratamiento a las provincias que mantuvieron sus cajas, cuando hay una ley nacional que prevé ese igual trato entre provincias. De manera que, desde ese punto de vista, seguro, digamos, que las provincias lo van a ganar. El tema es, bueno, que lo sabemos ya por experiencia propia, ¿no? Con lo que nos pasó en Córdoba, pueden pasar muchísimos años hasta que este tema se dirime. Veremos, bueno, cuál es la reacción. También sabemos, ¿no?, que la Corte está en una situación muy particular, con lo cual son muchísimos los interrogantes. Pero creo que dos cosas. Una, para Córdoba, la importancia de seguir insistiendo en el ejercicio de este derecho, y por otro lado, alertar, como veníamos diciendo antes, la importancia de hacer las reformas estructurales, porque este es un buen ejemplo de la necesidad de hacer una reforma estructural, por ejemplo, la reforma previsional, porque lo contrario siempre vamos a estar dando vuelta en este tipo de conflictos, degradando el sistema, generando angustia en los jubilados, bueno, todos los daños que genera este sistema mal organizado. Muchísimas gracias, Osvaldo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.